Bien, se fue el video, entonces nada más retomando, nosotros habíamos definido el ángulo phi por medio de este triángulo rectángulo, ¿sí? Con cateto menos omega y a. Entonces, para este triángulo rectángulo, la tangente de phi pues es el cateto opuesto, que es menos omega entre el cateto adyacente, que es a. Por lo tanto, phi está dado por el arco tangente de menos omega entre a. Si consideramos esta tangente que está aquí, pues sería el arco tangente de la parte imaginaria de G entre la parte real de G. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pues esa magnitud está dada por, y la magnitud de G, ¿sí? En el plano complejo, esa magnitud pues es la parte real al cuadrado de G, más la parte imaginaria de G al cuadrado, todo eso es raíz cuadrada, ¿no? Ahora, si nosotros lo que queremos realmente es analizar cómo varía la, digamos, la respuesta del sistema con respecto a las frecuencias, es decir, qué pasa cuando cambiamos la frecuencia de este voltaje de entrada, qué pasa con la respuesta del sistema cuando aquí variamos la frecuencia, por ejemplo, ¿sí? Digamos que lo que queremos ahora analizar es la respuesta del sistema a diferentes frecuencias. Entonces, ¿cómo es la relación del sistema? ¿Cómo es cómo cambia la magnitud de esta función de transferencia cuando cambiamos la frecuencia del sistema? ¿Cómo es la respuesta del sistema, pues, cuando ahora lo que hacemos es variar la frecuencia del sistema? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a analizar cómo cambia la magnitud de esta función de transferencia G cuando cambiamos la frecuencia del sistema, cuando variamos la frecuencia de la respuesta, dado que hay que recordar que cuando aplicamos una señal senoidal en la entrada, en la salida vemos una señal senoidal también, pero con una frecuencia diferente, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo varía la magnitud de G de J omega o la magnitud de G con respecto a las frecuencias. Y esa variación se hace sustituyendo la variable de Laplace por medio de la variable J omega, es decir, hacemos la parte real de S igual a 0. Solo queremos ver cómo varía G con respecto a las frecuencias. ¿Sí? Y las frecuencias las vemos en la parte imaginaria de la variable S. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir G de S por G de J omega, y claramente G de J omega va a estar dada por A entre J omega más A, es decir, dado que G de S es igual a 1 entre RC entre S más 1 entre RC, sustituimos 1 entre RC por A y S por J omega. Entonces lo que vamos a ver es que G de J omega va a estar dada por A entre J omega más A. Por lo tanto, la magnitud
la magnitud de G de J omega va a estar dada por la magnitud de A entre J omega más A. ¿Sí? Y esto simplemente va a ser A entre J omega más A, todo esto que multiplica A menos J omega más A entre menos J omega más A. Entonces, al multiplicar por el complejo conjugado, lo que hacemos es eliminar el denominador, la parte imaginaria del denominador, y esto pues es simplemente A cuadrada más, perdón, menos J a omega, todo esto entre, esto nos quedaría como A cuadrada menos omega cuadrada. ¿Sí? Entonces ahora sí ya tenemos la magnitud G de S como G de J omega con el imaginario en el numerador, y entonces esto nos queda como A cuadrada entre A cuadrada menos omega cuadrada, todo esto menos J veces A omega entre A cuadrada menos omega cuadrada. Entonces ya tenemos ahora sí G de J omega da como un número, o bueno, un sistema, o una función, perdón, que depende de omega, que depende de la frecuencia omega, pero con parte real y con parte imaginaria, es decir, una función con parte real y con parte imaginaria. ¿Sí? Sí, no está mal aquí, porque este menos, dado que j es raíz de menos 1, entonces j por j sería menos 1. Con este menos se hace más, ¿no? ¿Sale? Aquí es más y aquí es más. ¿Sí? Es decir, cuando multiplicamos j omega por menos j omega, es un digamos, este es un binomio que a la hora de multiplicarlos, ¿sí? Bueno, es decir, este polinomio j omega más a por menos j omega más a nos genera a cuadrada, ¿sí? Pero a la hora de multiplicar menos j omega por j omega, esto nos queda menos j cuadrada por omega cuadrada, pero j cuadrada es menos 1, entonces con este menos pues ya se hace el más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí ya tenemos la función g, que depende de las frecuencias omegas, pero con parte real y con parte imaginaria. Y entonces la magnitud pues es simplemente la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, sería a cuarta entre a cuadrada más omega cuadrada, todo esto al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Sería a cuadrada por omega cuadrada, todo esto entre a cuadrada más omega cuadrada, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Y de aquí, si se dan cuenta, podemos factorizar a cuadrada entre a cuadrada más omega cuadrada al cuadrado. Por lo tanto, la magnitud de g de j omega pues va a ser igual a la raíz de a cuadrada entre a cuadrada más omega cuadrada, todo esto al cuadrado, que multiplica a cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Y esto va a ser igual a
este con este se elimina, nos quedaría la raíz de a cuadrada, todo esto entre a cuadrada más omega cuadrada, ¿sí? Es decir, este término de aquí se elimina con este de aquí, ¿sale? Entonces la magnitud de la función de transferencia en función de la frecuencia, pues varía como a cuadrada, perdón, como a entre la raíz de a cuadrada más omega cuadrada, ¿sí? Y dado que puesto que B es igual a por A entre la raíz de A cuadrada más omega cuadrada, estarán de acuerdo que la magnitud de G de J omega pues simplemente va a ser B entre A, ¿sí? B entre A, ¿sí? Ahora nosotros habíamos visto que en estado estacionario, nosotros habíamos visto que en estado estacionario en estado estacionario el voltaje de salida es igual a B por el seno de omega t más phi. Si en estado estacionario, el voltaje de salida es la constante B por el seno de omega t más phi. Es decir, el voltaje de salida en estado estacionario de este filtro, cuando le aplicamos en la entrada una señal senoidal de amplitud A y frecuencia omega, el voltaje de salida en estado estacionario está dado por una señal senoidal de amplitud B, frecuencia omega, pero fase phi. Es decir, tenemos el voltaje de entrada con la misma frecuencia, pero con una amplitud diferente y desfasado por el ángulo phi. Claramente, esto va a ser igual a veces la magnitud de la función de transferencia en función de las omegas, dado que es B será igual a la magnitud de la función de transferencia G en función de las frecuencias por la constante A por el seno de omega t más phi, pero phi también lo pusimos en función de la función de transferencia, ¿sí? Phi también ya lo pusimos en función de nuestra función de transferencia. Por lo tanto, la respuesta en estado estacionario del sistema la podemos poner en función de la magnitud de la función de transferencia en función de las frecuencias, pero también
la fase, la frecuencia es la misma, la que cambia va a ser la amplitud y la fase phi, pero la fase phi habíamos dicho que era el arco tangente de la parte imaginaria de G entre la parte real de G. ¿Sí? Entonces, la respuesta del sistema en las frecuencias va a ser función de la magnitud de la función de transferencia en función de las frecuencias y la parte imaginaria de G y la parte real de G. ¿Sí? Es decir, la amplitud va a ser diferente y la amplitud va a estar en función de las frecuencias. La frecuencia de la señal original, la frecuencia de la respuesta va a ser la misma, pero la fase también va a depender de la función de transferencia G. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos un voltaje de entrada, como una señal senoidal de amplitud A y frecuencia omega, vemos que la señal de salida va a ser en estado estacionario, claramente en estado estacionario. En estado estacionario, la señal de salida va a ser la misma amplitud de la señal de entrada multiplicada por la magnitud de la función de transferencia como función de las frecuencias, es decir, claramente la amplitud de la salida va a depender de la frecuencia en la que nos encontremos. ¿Sí? La frecuencia de la señal de salida va a ser la misma que la frecuencia de la señal de entrada, pero la fase, ¿sí? la señal de salida, el voltaje de salida va a estar desfasado y esa fase también va a depender de la función de transferencia G. ¿Sí? Y claramente también va a depender de la frecuencia en la que nos encontremos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando yo aplico una señal de entrada con una cierta amplitud y una cierta frecuencia, con una cierta amplitud A y una cierta frecuencia omega, lo que yo voy a ver en la salida en estado estacionario va a ser una señal también senoidal, pero donde su amplitud va a ser la misma amplitud de la señal de entrada multiplicada por la magnitud de la función de transferencia G, que depende de las frecuencias. Lo que significa es que la amplitud de esta señal de salida no va a ser la misma siempre, va a depender de la frecuencia en la cual nos encontremos. ¿Sí? Dependiendo de esta frecuencia, va a ser la magnitud de esta señal de salida. La señal de salida sí va a tener la misma frecuencia que la señal de entrada, pero la fase también va a depender de las frecuencias. Claramente, esta fase, la señal de salida se va a encontrar desfasada con respecto a la señal de entrada, pero esa fase también va a depender de las frecuencias. ¿Sí? Claramente, esa señal también va a depender de las frecuencias. ¿Sí? Dependiendo de la frecuencia, ¿sí? Va a ser la parte imaginaria de G, dependiendo de la frecuencia va a ser la parte real de G y por lo tanto va a ser la fase. ¿Sí? Entonces, la señal de salida va a tener una respuesta en frecuencia, ¿sí? diferente de acuerdo a la frecuencia en la cual nos encontremos. La señal de salida va a tener una amplitud que va a depender de la frecuencia y va a tener una fase que también va a depender de la frecuencia. ¿Sí? Hay que recordar que si lo vemos de una manera más directa, hay que recordar que la phi era igual también a el arco tangente de menos omega entre A. ¿Sí? Entonces, efectivamente, dependiendo
de la frecuencia va a ser la amplitud de la señal de salida, pero también la fase de la señal de salida. ¿Sí? La amplitud, la frecuencia va a ser la misma. La frecuencia de la señal de salida va a ser la misma que la frecuencia de la señal de entrada, pero su amplitud va a depender de la frecuencia y también la fase va a depender de la frecuencia. Dependiendo de la frecuencia en la cual nos encontremos, va a ser la amplitud y la fase de la señal de salida. ¿Sí? Claramente, esta frecuencia está modificando tanto, la frecuencia de la señal de salida va a ser la misma que la frecuencia de la señal de entrada, pero dependiendo de la frecuencia en la que nos encontremos va a ser la magnitud que va a multiplicar o la amplitud que va a multiplicar a esa señal senoidal, pero también va a ser la fase que va a modificar a esta senoidal. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que cuando apliquemos una señal senoidal en la entrada, en estado estacionario, la señal de salida va a tener diferente amplitud y diferente fase. La frecuencia va a ser exactamente la misma. Lo que vamos a ver es que la señal de salida en estado estacionario va a tener diferente magnitud y diferente fase, y tanto la magnitud como la fase van a depender de la frecuencia. ¿Sí? Ambas van a depender de la frecuencia y van a depender de la función de transferencia como función de las frecuencias, porque hay que recordar que este arco tangente pues también depende de la parte imaginaria de G, de J omega, ¿sale? Entonces vamos a dejarle aquí y la próxima clase vemos cómo analizar el cambio en la amplitud de la senoidal en la salida y el cambio en la fase en la señal de salida. ¿Sale? Si lo que vimos aquí es que efectivamente si aplicamos una entrada senoidal en la salida en estado estacionario también vamos a tener una señal senoidal, solamente que dependiendo de la frecuencia va a ser su amplitud y también su fase. La frecuencia va a ser la misma, pero su amplitud y su fase van a ser distintas. Y esa amplitud y esa fase pues van a depender de la frecuencia, ¿no? Es decir, lo que vamos a analizar ahora es precisamente el análisis de la respuesta del sistema, pero ahora con respecto a las frecuencias. Ya lo hicimos con respecto al tiempo, ahora lo vamos a hacer con respecto a las frecuencias. ¿Sale? Bueno, vamos a dejarla aquí y continuamos la próxima clase.